Somos lo que somos. Somos lo que somos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa, esta vez en el segmento Punto de Quiebre. Tenemos un invitado con nosotros, el que él mismo se presentaría. Julio Alfaro. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, Julio. Julio es sociólogo de la Universidad Católica, enseña actualmente en la Universidad Agraria, ha hecho publicaciones, tiene especialista en sociología rural, y con él vamos a conversar de un tema muy interesante que tiene que ver con el panorama ideológico político del Perú, y en particular dentro de ese programa con lo que ha ido ocurriendo con la izquierda en el Perú, ¿sí? Esta izquierda que, digamos, ha tenido múltiples etapas, ¿no? Y que no ha podido llegar a consolidar una fuerza, digamos, transformadora importante para el país, y es lo que estamos viendo ahora. Y esto en particular a raíz de una noticia que ha sido muy conmocionante, porque ha involucrado a el general Morales Bermúdez en una condena por delitos de lesa humanidad que en Italia le ha sido dada, y a raíz de que él fue una persona que participó o convalidó o estuvo activamente comprometida dentro de lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿sí? Un plan en que personas como Pinochet, Videla en Argentina y acá en el Perú Morales Bermúdez iniciaron en ese entonces una racia de persecución y de asesinatos a gente asociada a la izquierda, y parece ser que un conjunto de ciudadanos italianos fueron víctimas de eso, y por ese motivo es esta condena al general Morales Bermúdez. Dicho esto, comenzamos nuestra conversación, Julio, si te parece. Sí. En este contexto, ¿qué cosa es lo que tú primero nos dirías? Mira, Julio? lo primero que salta es que la careta política, tanto de la derecha como de la izquierda en ese entonces, ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente. O sea, pues estamos hablando, en ese entonces estamos hablando más o menos de derecha, 1980, más o menos. Década de los 80. Década de los 80. Es la década de los movimientos dictatoriales propiciados por los militares en diversos países, evitando que la izquierda de los 50 y 60, ¿no?, entrase al poder. Claro, ¿no? así es. O sea, esa era la idea, ¿no? La idea novedosa dentro de este conjunto de acciones políticas totalitarias de los militares fue Velasco, fue una variante especial, ¿no? Sí, porque ¿no? más bien fue una versión autoritaria. Fue una versión autoritaria de Velasco, como esos grupos, pero poniéndole una idea de reforma. Así es. Que no tuvieron esos movimientos, ¿no? Pero lo que yo quiero enfatizar es que tanto de la derecha como la izquierda han cambiado. Ya. De esa época. El primer cambio que veo es que la derecha ya no quiere, ya no está pensando que la opción de golpes militares sea la más adecuada. Ajá. Y está apostando por entrar al juego democrático. Al juego democrático, ¿no? Inicialmente optó por el neoliberalismo, ¿no? Así es. Entonces ahí, bueno, en el caso del país es Fujimori, que prácticamente fue el fundador del neoliberalismo en el Perú, ¿no? Uh-huh. Fue después Alan García, ¿no? Y Toledo, Mala, ¿no? Una continuidad. Una continuidad del neoliberalismo, ¿no? Pero ahí hay
otro cambio con el propio fujimorismo, ¿no? Que ya aparece con una careta populista, ¿no? Ya no es el neoliberalismo que cree que solamente con el crecimiento va a haber desarrollo y que todo el mundo va a estar contento si hay crecimiento, cuando las cifras nos mostraban lo contrario, ¿no? Que si bien es cierto la pobreza disminuía, ¿no? Y la Julio, desigualdad se mantenía con fuerza, ¿no? Julio, entonces cuando acaba el gobierno autoritario de Fujimori, de Alberto Fujimori, se abre la participación democrática en el Perú. Entonces tenían ellos que presentarse de alguna determinada manera, pero ya se incubaba en el gobierno de Fujimori el populismo, porque Fujimori iba a los pequeños pueblos, ¿no? Les hacía los pequeños proyectos a los pueblos rurales, creó una base social en función de un clientelismo, ¿no? Sí. Político y todo lo demás. O sea, simplemente ha sido una, ¿cómo se dice? Un traslado a la democracia de... Había, es verdad, una semilla en ese sentido, pero ten en cuenta que esa especie de acercamiento, de dar algunos beneficios, puentes, canales de riego, qué sé yo, escuelas, construcción de colegios y todo eso, tenía más el sentido de ganar las elecciones, ¿no? Claro. O sea, todavía no había, era una especie de inicio de ese populismo de derecha, ¿no? Así es, así es, así es. Creo que cuando entra al escenario político Keiko, consolida eso que su padre había empezado como semilla, ¿no? Así es, exactamente. En el sentido de que ya, y creo que el hijo ya está llegando un poco más todavía. Porque ya está dando vueltas, ¿no? Ha salido, hay salidas. No solamente está dando vueltas, sino que está aprendiendo cada quechua. Entonces, te das cuenta, la derecha cambia desde la época de Morales Bermúdez, pero la izquierda también cambia. Ha ido evolucionando. Entonces, hemos prefigurado la evolución de la derecha. Ahora veamos a la izquierda. En la izquierda, después del fracaso de las guerrillas y la versión muy combatida por estos gobiernos militares, totalitarios, prácticamente se dispersó. Y aparecieron nuevos movimientos de izquierda, adoptando ya no el guerrillerismo, sino la participación en la democracia. Lo que se llamó una izquierda democrática, ¿no? Ya no el estatismo absoluto, sino un estatismo relativo. Claro, y más o menos le fue bien, ¿no? Porque Barrantes estuvo en la alcaldía. Claro. Por primera vez parece ser que la izquierda consensuó y se distanció además del violentismo y tomó una cierta fuerza de gobierno, ¿no? Exacto. Y aparecía inclusive como una posibilidad interesante para el país. Sin embargo, la aparición dentro de la democracia de la izquierda no llega a consolidarse, ¿no? Así es. Cuando comienza a querer pararse, ella misma se encarga de autodestruirse, ¿no? Esa es una buena afirmación. ¿Y dónde ves tú esas? Ha pasado ciertos momentos históricos en que ha ocurrido eso, y ahora último con la división del Frente Amplio, ¿no? O sea, es una cosa que tiene una continuidad, ¿no? Tiene una continuidad. ¿Qué causa ves tú como causas de eso, Julio? Mira, yo veo hasta tres causas. Un movimiento contestatario que quiere una alternativa totalmente diferente. No es solamente plantear un modelo social distinto, y en ese sentido ni siquiera la izquierda llega a plantear un modelo de sociedad distinto a lo que plantearon los guerrilleristas, ¿no? Pero no llegó nunca a consolidar una imagen nunca llegó a consolidar una imagen de lo que quería. Pero más allá de eso, lo fundamental es que la izquierda no tenía un sostén en una posición de desarrollo humano. Hay unas cosas que yo me sorprendió decirlo, es que sus dos libros de las obras completas de Silo
el primero empieza con el mensaje, ¿no? Ujú. Donde se dice que todo cambio empieza con un cambio de uno mismo. Ya. Y ese cambio significa pues reafirmar dentro de uno mismo valores humanos como la lealtad, la unión, Ujú. La honradez. la coherencia, La coherencia. ¿no? Entonces, si no tenemos eso sólido, entonces podemos caer fácilmente en el terreno pasional, ¿no? Y se cayó, pues. ¿Cuáles son las 3 características pasionales? La primera, el caudillismo, o sea, la ambición porque uno de los grupos sea el que predomine sobre los otros grupos, mejor dicho, a través de un líder, ¿no? Entonces se pelearon los líderes por ser el líder supremo y al final no se obtuvo un resultado positivo porque se dividieron. Ok, ¿No? de acuerdo, de acuerdo. Ujú. Esa fue la primera pasión, ¿no? Ajá, la primera Ah. pasión, ¿ya? La segunda pasión fue el ser dueños de la verdad. Ujú. Con esa cuestión de línea correcta, Ya. mi línea es correcta y la otra línea es incorrecta, ¿no? Ujú. O sea, yo digo toda la verdad y el otro dice toda la mentira. Ujú. Eso que lo decían para la derecha, ¿no? No lo aplican ellos. La miraron dentro del dentro de la propia organización. O sea, como diciendo, adentro también tenemos Cada gente- uno creyendo que tiene la verdad absoluta, ¿no? la verdad absoluta. ¿no? Ujú. Ese es un elemento muy importante. Y eso no te lleva pues ni al diálogo, ni a la relación con otras fuerzas, Ni ni al a la consenso. convergencia No te lleva, ¿no? de la diversidad. Claro, y lo que vemos, por ejemplo, en el Frente Amplio actualmente es la figura de un grupo, ¿no?, que está propiciando o alentando el liderazgo de Verónica Mendoza, y otro grupo, ¿no?, que está alentando otro líder que todavía no está definido, y un tercer grupo que podríamos decirle que busca la democracia plena, ¿no? O sea, que puede ser Marisa Glave, Pedro Fran, Marco Arana, Verónica Mendoza, ¿no?, que se vaya consolidando en el tiempo, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que hay 3 grupos ahí. Si sigue la evolución, lo que yo estaba planteando sirve para explicar el primer momento de ruptura, que vendría a ser en la década de los 80, ¿no? Ujú. Cuando participas en las elecciones del 85, Barrantes, ¿no? Ok. Y llegan a la segunda vuelta, Así es. Barrantes, al ver que su movimiento no es tan sólido Ujú. y que el APRA había obtenido buena votación, entonces se desanima. Pero hay un segundo momento en que eso que estoy hablando se intentó superar, ¿no? Con la aparición del Frente Amplio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, frente al caudillismo, ¿qué se planteó? Liderazgo múltiple, Exacto. ¿no? Frente a esta, que yo soy dueño de la verdad, se planteó el debate. Al debate incluso hasta abierto, público, Así es. ¿no? Con la participación no solamente con los militantes, sino con Independientes. gente simpatizante. ¿Y la tercera pasión cuál sería, Julio? Hablaste de 3. Sí, Si es que la tienes- tercera pasión es la nueva democracia, pues. Ujú. El no saber lo que tú has dicho hace un rato, Dialogar, consensuar, dialogar, Negociar. negociar, avanzar ¿no? juntos, en función de algo que es un sentir colectivo, ¿no? Entonces siempre mi idea es la que debe primar sobre las otras, ¿no? Perfecto, Julio, y porque ya no se nos va, el tirano tiempo nos va latigueando. ¿Y crees que el Frente Amplio es consciente de estas pasiones? ¿Crees que está haciendo lo indicado para ir creando efectivamente un espacio en donde puedan converger las nuevas fuerzas sociales, como por ejemplo las mujeres que ahora están, digamos, saliendo a la calle, estos jóvenes, Mira. los pulpines, ¿no? Hay un liberalismo social también decente. ¿Cómo va eso? Mira, en realidad esos 2 momentos que yo he señalado, ya sea
no llegan a consolidarse, pues, ¿no? Porque la izquierda arrastra una falta de autocrítica de base. Ujú. O sea, nunca la izquierda, salvo gente suelta, ¿no? Ujú. Que ha producido, como ese libro sobre la nueva izquierda, un tremendo libro de Núñez. El mismo Fernando Rospigliosi también escribió un artículo, pero son cosas aisladas, pero como organización no ha dicho, mira, en esto nos equivocamos, en esto acertamos, esto es lo nuevo que estamos planteando, ¿no? Pero no en el sentido para ganar las elecciones, Yo creo que ahí sino en el sentido para llegar a consolidar su careta, su nueva careta, su nuevo rostro. Y retomo lo que tú decías hace un rato mencionando a Silo, ¿no? Claro. Que propone la necesidad del cambio personal, ¿no? Así es. Si no hay cambios personales, tú no puedes mejorar tu capacidad de diálogo. Si no tienes cambios personales y no haces que la autocrítica se convierta en la transformación de tu propia conducta, no vas a poder irradiar eso que tienes que irradiar para crear credibilidad, para crear, ¿no?, un espacio positivo en torno tuyo y para sobre todo dar sensación de que el cambio efectivamente está, ¿no?, Pero ocurriendo. esa falta de autocrítica es en todos los partidos políticos. Vemos en el fujimorismo lo mismo, ¿no? Con una Keiko que sale a criticar al Estado, pero cuando ha estado en parte del Estado no ha hecho nada, ¿no? Su equipo congresal realmente no ha tomado las determinaciones correctas, por ejemplo, con muchos congresistas que tiene cuestionados y con denuncias, ¿no? Y no hay autocrítica en general en todos los partidos políticos, porque todos están, digamos, embarrados. Claro, pero el problema está en que la derecha no es un nuevo planteamiento, es un viejo planteamiento que no tiene mayores esperanzas en el pueblo. El problema está en que el grupo que aparece como con representante de un nuevo planteamiento, una nueva vida, un nuevo bienestar, no se haga la autocrítica, ¿no? Ok, entonces, digamos, es curioso porque hay ejes de acuerdo mundial, como el desarrollo humano, como el desarrollo sustentable, como la defensa de un equilibrio ecológico, etcétera. O sea, los temas están como para estar ya listos y juntarlos, pero todavía no se puede juntar. Bueno, Julio, muchas gracias y nos ha esclarecido muchísimo y sobre todo nos abre un panorama para que las fuerzas de la decencia en el Perú realmente converjan en su diversidad y en torno a estos nuevos planteos y podamos sacar nuestro país adelante, porque sí, yo creo que está amenazado severamente.